Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que vamos a tocar el día de hoy lamentablemente no va a ser tan alegre como los últimos temas, como lo que pasó con Javier Milei o que el canal haya llegado a 10.000 suscriptores. Lamentablemente el tema del día de hoy es bastante triste y confirma lamentablemente todas mis oposiciones cuando comenzó toda esta pandemia y sobre todo el gobierno decretó una cuarentena. Una cuarentena que ha costado 2.3 millones de personas entrar a la pobreza. Ahora tú explícale a toda esa gente que no tiene para comer, que está pasando situación de hambre, que lamentablemente no tiene cómo alimentar a sus hijos, que la cuarentena fue la mejor solución para este país. Yo creía en una cuarentena, sí. Una cuarentena tan larga, no. Una cuarentena tan estricta, no. Porque ahora estamos viendo las consecuencias de toda esta lucha contra la pandemia, que sí, no se hizo bien. Somos el primer país en caída económica, somos el primer país en cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes y todo lo que se hizo lamentablemente fue malo. Yo siempre me opuse a esto y en su momento recibí críticas diciéndome que soy lo peor, que no pienso en los pobres, etc. Y ahora vamos a ver que mi pensamiento sí era correcto y el que pensaba en los pobres sí era yo. Ahora vamos a ver todo esto, voy a explicar económicamente por qué estamos tan así y cómo podemos salir de todo esto, porque vamos a ver lo malo, pero también quisiera dejar esperanzas para todas las personas que están pasando un mal momento y así que todos nosotros podamos entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política y cómo están interrelacionados. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal como lo vengo haciendo ya hace bastantes meses. Y hablando de eso, quiero hacer una mención muy especial a la señorita Vivian Pareja, que se convirtió en la última suscriptora del Patreon. Y quiero hacerte un agradecimiento de todo corazón en este video. Y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te unas a la comunidad del canal y así puedas obtener beneficios exclusivos. Y hablando de eso, también quiero hacer un agradecimiento a las siguientes personas: Tomás Benítez, Claudio Cárdenas Carpio, Piero Valderrama Carda, Marco Junior Caldas y Juan Pablo Escobar. Muchas gracias a todas las personas que se unieron y ahora sí vamos a comenzar con este video. Como les decía, lamentablemente el día de hoy no estamos como siempre bastante alegres. ¿Por qué? Porque las noticias que están saliendo del Perú lamentablemente son malas y los medios hegemónicos que son afines al gobierno y a la casta política que quieren hacernos creer que todo está bien y que no debemos preocuparnos por la economía, quieren hacernos creer, como digo, que todo está bien para así no perjudicar al gobierno de turno. ¿Por qué? Porque muchos medios de comunicación, no voy a decir todos, normalmente reciben dinero en forma de publicidad, etcétera. Algunos medios, no sabemos cuáles, pero siempre existen. Y ahora sí, vamos a ver esta noticia que lamentablemente a mí me duele mucho leer este tipo de noticias porque es gente, son compatriotas. A pesar de ser números, esos números reflejan la gran cantidad de pobreza que lamentablemente va a ocurrir, está ocurriendo y lamentablemente va a seguir sucediendo para el próximo año por parte de millones de peruanos que al acatar la cuarentena, el distanciamiento social y que el gobierno haya promovido una cuarentena tan estricta de más de 100 días, ha destruido la actividad económica. Por lo tanto, ha destruido la economía. Lo tenemos acá. Más de 2.3 millones de peruanos pasarían a la pobreza este año. El presidente del BCR, Julio Velarde, comentó sobre el impacto de la pandemia, que ya todos conocemos, en la economía familiar durante el Foro Económico de Comercio Americana del Perú, la AmCham. ¿Por qué sucedió todo esto y cómo llegamos aquí? Recordemos que el gobierno hizo una cuarentena de más de 100 días en nuestro país, más o menos fueron 106, 107. ¿Y por qué? Porque así pensaban que era la mejor manera de combatir a la pandemia. Yo estaba a favor de una cuarentena, sí, una cuarentena tan estricta, no, y de tantos días menos. ¿Por qué? Porque económicamente no era sostenible y las personas cuando piensan y cuando les mencionas que económicamente la cuarentena no era sostenible, piensan en economía. Cuando escuchan economía piensan en un gran empresario que cuenta sus billetes y mientras le cierran la empresa ya no va a ganar 500 y no va a ganar solamente 300. Uy, pobrecito, va a ganar 300 millones. No, señores, así no funcionan las cosas. La economía somos todos. Los que más se benefician con el crecimiento económico somos nosotros, las personas que no tienen una empresa, que trabajan a jornada completa. Los que menos ganan y las personas más jóvenes son los que salen de la pobreza
pobreza con el crecimiento económico. Las personas más ricas, haya o no haya crecimiento económico, van a seguir estando ahí. ¿Se benefician con el crecimiento económico? Sí, pero los que más nos beneficiamos con el crecimiento económico somos nosotros. ¿Y cómo crece un país económicamente? Pues crece con libertad económica. Es la única manera que ha descubierto el ser humano para salir de la pobreza. Para crecer necesitas libertad. Libertad de comercio, bajos impuestos, un gobierno, un estado, mejor dicho, muy pequeño, que no se mete en la economía, que no ponga aranceles, que no ponga restricciones, que quite salario mínimo, que no intervenga en la economía y que nosotros, el sector privado, se interrelacione con la gente y así creamos riqueza. Esa es la receta. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo es. ¿Por qué? Porque en el medio hay muchas trabas ideológicas. Hay gente que no cree lo que yo estoy diciendo y piensan que se sale de la pobreza con un estado enorme, que dé muchos derechos, supuestos derechos que en realidad no existen, que dé todo gratis o que dé salud gratis, que piensan que la salud es gratis. En realidad no es gratis. Para dar algo, el Estado le tiene que sacar a otra persona. Por lo tanto, como decía Rothbard, el Estado no nos puede asegurar nada. Y mientras más intervención económica del Estado exista, más gente va a estar en la pobreza porque no le permite desarrollarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú quieres abrir una pyme, pagas tu RUC, pagas tu tal, te ponen un salario mínimo altísimo, lamentablemente tu negocio no va a prosperar, vas a tener que ser informal porque así en la informalidad escapas del Estado. Por eso la mayoría de nuestra economía es informal. ¿Por qué? Porque los costos de ser formal en el Perú son altísimos. Por eso es que existe tanto informal. ¿Y eso es culpa de la gente? No, no es culpa de la gente. Es culpa de la alta regulación que tiene el Estado y de todo este mercado laboral ultra regulado que tenemos. Por eso solamente los más ricos pueden ser formales y la demás gente que somos el pueblo no podemos ser formales. Eso es lo que pasa. Vamos a seguir leyendo la noticia. El 27% de la población peruana podría terminar este año en situación de pobreza a consecuencia de la pandemia. Esto es un podría. Quizás esto pueda llegar al 30%. 31, no lo sabemos, señores. Esto es una estimación, o sea, y recordemos que siempre las estimaciones del Estado siempre son mucho más optimistas de lo que en verdad son. Actualmente en el país existen cerca de 32.6 millones de habitantes, por lo que se estima que la pobreza alcanzaría a unos 2.3 millones de peruanos. De acuerdo con el NAO 2019 del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, el año pasado el índice de pobreza monetaria rondaba el 22,2%, unos 6.5 millones de personas. Súmale a esto 2.3 millones de personas y nos queda más o menos 8.3 millones de personas si hacemos números redondos. Y también vamos a hablar del empleo. Luego tenemos acá otro caso más con OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Perú fue el caso más dramático de Latinoamérica en pérdida de empleos durante la pandemia. Señores, nos estamos hundiendo económicamente y ya nadie habla del tema. Todo el mundo habla de Richard Swing, que si la amante, que si regala dinero. Todo el mundo habla de eso, pero los temas verdaderamente importantes, la coyuntura nacional, no lo vas a ver en los medios. ¿Por qué? Porque esto es mala fama al gobierno. Obviamente hay que distraernos. Y no digo que sea malo ver ese tipo de temas, sino que digo que hago la crítica a los grandes medios de comunicación, sobre todo televisivos, que no pasan esto. Obviamente hacen notas de las cuales yo me sirvo para explicarles lo que pasa, pero no lo vemos en el día a día, no lo vemos en el noticiero, cuando prendemos la televisión, no lo vemos. Vamos a leer esto. Informe de la Organización Internacional del Trabajo señala que América Latina perdió el equivalente a 80 millones de empleos entre abril y junio. En dicho periodo, Perú fue el país más golpeado en pérdida de horas de trabajo al superar una tasa del 50%. Recordemos que más o menos el 33% de la población económicamente activa en Perú, más o menos unas 6 millones de personas, han perdido su empleo, señores. Más de 6 millones de personas han perdido su empleo a nivel nacional. Y en Lima, solamente en Lima, casi el 50% de la población perdió su empleo. ¿Y esto por qué se explica? Porque el empleo del Perú, cuando nosotros tuvimos crecimiento económico, sí, tuvimos crecimiento económico, pero tuvimos trabas. ¿Qué significan esas trabas o cuáles son esas trabas? Intervención estatal. La legislación laboral en el Perú es una roca así de dura, es inflexible. ¿Qué significa ser inflexible? Que en vez que la negociación de los salarios sea entre empleador y empleado, hay un estado que te dice que debe haber tal cantidad de horas de sueño, tal cantidad de tal, debe haber salario mínimo. Si interviene, en vez que la negociación sea dual, se convierte en una intervención estatal. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de personas prefieren no hacer ese tipo de cosas y
hacer una conversación dual, empleador-empleado, sin la intervención del Estado. ¿Cómo haces eso? Yéndote a ser informal. Eso lo explicaba, por ejemplo, el profesor Hernando de Soto en su libro La Revolución Informal, que es el otro sendero. Una vez que hemos entendido eso, sabemos que nosotros crecimos gracias a que liberalizamos un poco la economía. No mucho, no somos un país liberal, no somos un país capitalista, pero liberalizamos algo más la economía. Eso es lo que nos permitió crecer. Pero hay otros sectores, como es el sector del trabajo, no se liberalizaron lo suficiente. Por eso es que tenemos tanto empleo informal, porque la gente no quiere estar regulado por el Estado. ¿Por qué? Porque estar regulado por el Estado es una total joda. Y eso es la verdad, señores. La pandemia, que ya todos conocemos, provocó el segundo trimestre de 2020 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleo. Y entre enero y septiembre los ingresos de los trabajadores cayeron 3.5 billones de dólares, concluyendo un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado este miércoles. Latinoamérica, la más golpeada, tenemos acá la cantidad de empleos, caída de ingresos, y tenemos aquí. Más dramático fue el caso de Perú, uno de los países con más casos de la pandemia que ya todos conocemos y un alto predominio del empleo informal, donde se calcula que la pérdida interanual de horas de trabajo superó el 50% entre abril y junio. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Pues la respuesta del gobierno debió ser, en la opinión de un libertario, debió ser bajar impuestos, quitar carga regulatoria, quitarse del mercado laboral, flexibilizarlo, dejar que el empresario con el empleado acuerden cómo van a trabajar sin que haya un papito Estado que esté ahí, y así las cosas iban a mejorar. Obviamente esto se iba a dar, por supuesto que no, hicieron lo contrario, no bajaron impuestos, las regulaciones sigan ahí, hay más regulaciones todavía, porque para abrir tu negocio te ponen una cantidad de regulaciones que es imposible cumplirla, etcétera. Y tenemos acá el resultado. Por eso en el Perú aumentaría abruptamente a 27% este año. Estamos 27, 28, como digo. Así que tenemos bastantes problemas. Pero yo ya te estoy explicando lo que sucede, la intervención del Estado. Si no la quitamos, vamos a seguir cada vez peor. Y esto es economía austriaca. Y yo es la corriente económica que sigo. Y estoy convencido que así funciona. ¿Por qué? Porque la evidencia empírica avala todo lo que estoy diciendo. Y acá debo hacer una crítica. Ya hemos hablado de datos, que a mí me gusta hablar de los datos, pero a mí también me gusta hablar de la moral. Yo sigo la libertad porque sé que es el camino que mejor trae prosperidad a la gente, sí, pero también lo sigo porque es lo más moral. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo en que un político no te debería quitar nada de bolsillo mediante impuestos. Tú quédate tu dinero porque tú lo trabajaste honestamente, así que nadie te lo debería quitar. Eso es lo más moral, ¿o no? Que tú trabajes y dispongas de toda tu totalidad de tu dinero. Que nadie venga y te saque dinero del bolsillo. Eso es lo que hace un político. Por eso es que debemos estar en contra de los políticos. Porque ellos siempre quieren agrandar el Estado, quieren meternos mano al bolsillo, etc. Por todo esto es lo que yo digo. Lamentablemente en el Perú estamos yendo a una tendencia estatista. Las personas creen que el Estado debe ser Dios y así controlar toda la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, con esta noticia que yo no cubrí en el canal, y voy a explicar por qué. Tribunal Constitucional falla a favor de SUNAT para continuar cobro a deudores tributarios. Durante toda esta semana, esta noticia fue la que más saltó. La gente, y sobre todo la gente de izquierda, los socialistas burros en economía, decían, no, hay que cobrarle a las grandes empresas, que paguen los ricos. O sea, el Perú se está destruyendo económicamente, 27-28% de pobreza como dato optimista, y la gente está más preocupada en que le cobren impuestos o que salgan deudas tributarias a ciertas empresas. No me importa si sean grandes o chicas, eso da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de las personas, del resentimiento que hay al éxito, lamentablemente nos está llevando a la destrucción, señores. Deberíamos estar preocupados en cómo salimos de esto, no si el Estado saca más o menos dinero. ¿En qué nos beneficia a nosotros que el Estado recaude más dinero? Absolutamente nada, porque la mayor parte del dinero que recaude el Estado se lo gastan en corrupción. Y esto no es mi opinión, estos son datos brindados por el economista José Luis Tapia, que te dice que más o menos el 70% de toda la recaudación se va en burocracia, en gasto administrativo,
administrativo y en corrupción. Por lo tanto, aún sabiendo esto, a nosotros no nos beneficia si se cobran o no. Para mí, yo quiero que los impuestos sean lo más bajo posible para absolutamente todas las personas, independientemente si es persona natural, o sea, empresa o persona normal, etcétera. Todos debemos pagar el mismo impuesto, un impuesto único, absolutamente para todos. Y si es posible eliminar el impuesto, ya eso es otro tema. Pero como digo, si las personas empiezan a pedir más impuestos a la gente que tiene más dinero, y justamente esas personas son empresarios que dan trabajo, entonces nos estamos volviendo Venezuela, porque cada vez odiamos más a la gente que tiene dinero, cada vez odiamos más la riqueza, y acá se cumple un dicho un proverbio, mejor dicho, sí, una enseñanza que ha dado Confucio, que es esto: en un país bien gobernado, la pobreza es motivo de vergüenza, pero en un país mal gobernado, el motivo de vergüenza es la riqueza. Y señores, lamentablemente creo que en nuestro país estamos yendo por el segundo camino. Está dando vergüenza que haya personas que durante esta situación tengan riqueza. Y por eso vienen los envidiosos, los zurdos, los socialistas, los burros en economía, que piensan que quitándole a los más ricos y dándose a los más pobres, el país crece. No, señores, así no crece un país. Ya lo intentó la Unión Soviética, lo intentaron Cuba, lo intentaron Venezuela, lo intentó Corea del Norte. ¿Y cuál es el resultado? Que los ricos se van, se llevan sus empresas, no hay puestos de trabajo y pobreza. Ese es el resultado. Luego seguimos viendo esto: desempleo. Población desocupada creció 118% entre junio y agosto debido a la pandemia. Lamentablemente sigue aumentando el rango de desempleo. Y acá tenemos otra noticia que es del BCR, Julio Velarde, que dice lo siguiente: BCR estima que el empleo recuperará su nivel pre-pandemia en el verano del 2021. O sea, más o menos estaríamos hablando del próximo año, de acá un año más. Señores, lamentablemente las personas que trabajan en el Estado cobran 43.000, 40.000 soles, 35.000, cobran sueldos altísimos. Y esos sueldos son de nuestro dinero, es dinero que nos sacan a nosotros, mientras nosotros que trabajamos en el sector privado no tenemos sueldos tan altos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dejar que una parte de la población viva a costa de otra parte de la población, que cada vez haya menos gente viviendo de otra. O sea, cada vez hay que acabar con la verdadera explotación, que es la gente que trabajamos en el sector formal, privado o informal también, o la gente del sector privado para redondearlo, versus la gente que vive en el Estado y que son políticos, que lamentablemente no nos hacen absolutamente nada y lo único que quieren hacer es agrandar el Estado. Y como digo, acá vuelvo a dejar, lo siento, sí, soy espeso con esto, pero siempre lo pongo, el índice de libertad económica. Perú está en el puesto 51, en el Perú no hay libertad, por eso es que hay regulaciones, hay impuestos, hay estatismo, etc. Y estamos en el puesto 76 de respeto a la propiedad privada. Así que ya sabemos el problema. ¿Cuál es la solución? Que es bajar impuestos y todo lo que he explicado. Y debemos entender esto: pasa el video a tus amigos para que sí estén enterados de la realidad y no te engañen, y sepan que el único camino a la prosperidad que ha descubierto el ser humano es el camino de la libertad. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta pronto.